Hola, ¿qué tal? Les mandamos un gran saludo a todos los que son parte de este canal, a todos los que están siempre ahí listos para escuchar los mensajes, para verlos, para estudiar la palabra de Dios. Y también a los que están por primera vez aquí en el canal, los invito a que se suscriban, que chequeen, que vean el contenido que tenemos de los mensajes, ya que creo que les van a interesar porque son muy buenos, que vienen directamente de la palabra de Dios. Bienvenidos pues a Verdades Olvidadas de la Biblia. Les habla Daniel. Estamos muy contentos que nuevamente están aquí pendientes para estudiar la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a estudiar un tema acerca del arrepentimiento. Así que todos sean muy bienvenidos y por favor inclinen su rostro para así tener una palabra de oración. Nuestro Dios, ilumínanos, guíanos, que tú nos hables en esta hora, que tú seas nuestro maestro, que podamos aprender cuál es tu voluntad y lo que tú tienes para nosotros en tu palabra en esta hora, y que todos puedan ser bendecidos y encontrar lo que han venido a buscar. En el nombre de Jesús, amén. Que vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Solo una mente iluminada por Dios se da plena cuenta de sus limitaciones, errores y pecados y se arrepiente. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. En la vida cristiana, el arrepentimiento verdadero juega un papel de importancia vital. Los siguientes pasajes de la Escritura, lo explican. Así que en cada pregunta que nosotros vamos a ver, vamos a entender realmente el mensaje, de Dios. Primer pregunta: ¿quiénes son llamados al arrepentimiento? Libro de San Lucas, capítulo 5 y versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que son llamados al arrepentimiento son los pecadores, los que no conocen a Jesús, los que están alejados de Dios y que no se están preparando para cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Qué acompaña al arrepentimiento? Libro de San Lucas, capítulo 24 y el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que, ¿qué acompaña pues al arrepentimiento? El perdón de pecados. Los pecados son perdonados. Esto es lo que promete aquí, especialmente la palabra de Dios. ¿Cómo puede conocerse el pecado? Según Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento, ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo puede conocerse el pecado? Por medio de los 10 mandamientos. Esa ley que se debe ahí en el Sinaí, que fue escrita con el propio dedo de Dios. La que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás imágenes, ni arriba en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ellas. No robarás. Acuérdate de santificar el sábado. No codiciarás. Esa ley que habla de esos mandamientos. Es como se conoce el conocimiento, es como se puede conocer el pecado o que está pecando delante de Dios. ¿Cuántos son pecadores? El mismo versículo, en el versículo 9 del mismo capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3 y versículo 9. ¿Cuántos son pecadores? Aquí dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice que todos estamos bajo pecado, todos somos pecadores delante de Dios. ¿Cuántos son pecadores? Dice aquí que todos, absolutamente todos, según el versículo 9, dice: todos están bajo pecado. ¿Qué se acarrean los transgresores? Los que desobedecen la ley de Dios, los que desobedecen a Dios o que se peca contra Dios.
Efesios capítulo 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué se acarrean los transgresores? La ira de Dios. Aquí dice la palabra de Dios. Dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos rebeldes, hijos desobedientes a Dios. La conciencia del pecado y el gozo de la salvación. ¿Quién despierta en el alma el sentido de su pecaminosidad? ¿De qué es pecado? O sea, ¿quién despierta en el alma, en la vida, de que es pecador? Libro de San Juan, capítulo 16 y el versículo 8. Y cuando Él, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado. Es el que despierta en la vida, en el alma, o sea, un sentido de que somos pecadores. O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence que necesitamos a Jesús, que necesitamos a Dios, que necesitamos ir a la iglesia, que necesitamos estudiar la palabra de Dios y poner en práctica cada una de sus verdades, sus enseñanzas. ¿Qué es propio que se pregunten los que son convencidos de pecado? Libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es propio de lo que nos debemos de preguntar. O sea, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Para que Dios se agrade de mí. ¿Qué puedo hacer? Y también, o sea, la otra cita que está mismo aquí en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que nos debe a nosotros cuando somos convencidos de pecado. Eso nos vamos a preguntar. Señores, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo encontrar a Jesús? ¿Cómo Jesús me puede salvar? ¿Cómo se puede Él agradar de mí? ¿Cuál es el cambio que debo hacer en mi vida? ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Qué respuestas da la palabra inspirada a estas preguntas? Libro de Hechos. También el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que debemos de arrepentirnos y bautizarnos. Ese es el mandato de Dios. Que nos arrepentamos de nuestros pecados y pidamos el bautismo, ser bautizados. Dice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces dice para perdón de los pecados. O sea, aquí vemos que hay tres cosas: arrepentidos, bautícense, y también que los pecados son confesados y asimismo también son perdonados. Y la otra está en Hechos capítulo 16 y versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea que debemos de creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. Así que eso es lo que la palabra, o sea, de Dios inspirada, o sea, nos da respuesta a estas preguntas. Frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Qué será constreñido a hacer el pecador verdaderamente arrepentido? ¿Qué es lo que el pecador que verdaderamente se arrepiente, o sea, va a hacer? Salmo 38 y versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me constristaré por mi pecado. Así que eso es lo que es llevado a hacer el pecador sinceramente, o sea, arrepentido. Va a confesar su pecado, va a confesar su maldad, según Salmos 38, 18. Y también se va a entristecer por su pecado, porque ha pecado, porque está pecando delante de Dios. ¿Cuál es el resultado de la tristeza piadosa? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué resultados va a dar? Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. O sea, cuando nosotros sentimos tristeza porque hemos pecado, porque hemos desobedecido a Dios, porque lo hemos entristecido a Él,
Dice aquí que a nosotros nos da tristeza, según Dios, y después produce, y cuando da tristeza por nuestro pecado, porque hemos desobedecido a Dios, lo que viene a suceder es que produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento es para salvación. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Qué hace la tristeza del mundo? Vamos a ver qué es lo que hace la tristeza del mundo, o sea, la tristeza de aquel que no conoce a Dios, del incrédulo, que así lo llama la palabra de Dios, le llama incrédulo, el mundano, el impío, o sea, el desobediente. ¿Qué hace pues la tristeza del mundo? El mismo versículo de 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué produce la tristeza del mundo? O sea, muerte. O sea, cuando nosotros pecamos, porque dice que pecado es transgresión de la ley. Y el pecado, o sea, lo único que también trae, o sea, trae muerte. O sea, muerte, tristeza. Por eso el Señor dice que cuando Él dijere al impío de cierto morirás. Y que si nosotros no le avisamos al impío, al pecador, que se arrepienta, que cambie su vida, que se acerque a Dios, que crea en el Señor Jesucristo, entonces Dios va a demandar la sangre de ellos sobre nuestra mano. Eso no va a echar la culpa, nosotros no vamos a ser culpables. Por eso es que estamos aquí en Verdades Bíblicas Olvidadas, en este canal de Verdades Bíblicas Olvidadas, predicando estas verdades que muchos no enseñan o no predican. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento, porque es nuestra responsabilidad anunciarles a otros lo que fue anunciado a nosotros. La salvación que Dios nos trajo por medio de otras personas que nos enseñaron la verdad, que nos trajeron el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros somos responsables, estamos deudores a ellos, o sea, de seguir predicando el Evangelio y predicárselo a otros. Así como hemos sido salvos, que otros también puedan ser salvos, que otros puedan venir al arrepentimiento de su pecado. ¿Cómo se manifiesta la tristeza según Dios por el pecado? O sea, nosotros veamos aquí cómo se manifiesta la tristeza por el pecado según Dios. El versículo 11, así de ese mismo libro de 2 Corintios capítulo 5, no, perdón, capítulo 7, en un libro de 2 Corintios capítulo 7, pero ahora el versículo 11, porque aquí porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Cuando Dios nos hace reconocer nuestro pecado, nos hace reconocer que somos malos, que somos pecadores, nos arrepentimos, y Él nos contristece, o sea, nos entristece que somos pecadores. Y esto es lo que pasa. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? O sea, temor de Dios, no miedo, sino estar dispuestos a obedecer a Dios. Esto es temer a Dios, no porque le tenemos miedo, sino porque Dios es todopoderoso, porque Dios es el único que debe ser obedecido, el único que debemos de caer de rodillas, único que debe de ser reverenciado por nosotros. Qué ardiente afecto, qué celo por las cosas de Dios, por el mensaje de Dios, y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Dios nos santifica. Jesús es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra justificación. Todo eso lo es Jesús. Cuando nosotros vamos a Jesús, todo eso puede realizar en nuestra vida. Así que es muy importante que levantemos en alto a la persona del Señor Jesucristo, que Él sea el principal de nuestra vida, sea el que siempre le oremos, el que siempre le pidamos, del que siempre queramos conocer más su vida. ¿Qué dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando fueron donde él bautizaba, ahí en el río Jordán? ¿Qué dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando fueron donde él bautizaba? San Mateo capítulo 3 y versículo 7. Les dijo Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras. ¿Te imaginas?
que un ser humano en este tiempo, en el 2021, le diga generación de víboras. Y así le dijo Juan Bautista a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras. ¿Estás escuchando bien? Así dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 3 y versículo 7. ¿Quién? Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice la palabra de Dios. ¿Qué les dijo que hicieran? En el versículo 8 de San Mateo 3, del mismo capítulo 3 de San Mateo, pero al versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que el Señor quiere, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que tengamos frutos que nos hemos arrepentido, que estamos cambiando nuestra vida. Aunque Dios es el que la cambia, pero es un trabajo, una obra que se hace el cielo y el ser humano. Dios hace su parte y el ser humano hace su otra parte. No puede haber verdadero arrepentimiento sin reforma. El arrepentimiento es un cambio de concepto. ¿Qué dije? Que el verdadero arrepentimiento es un cambio de concepto, un cambio de vida. La reforma es un correspondiente cambio de vida. ¿Qué es la reforma? La reforma es un correspondiente, cambio de vida, ser diferentes. No a como estábamos antes de conocer a Jesús, antes de conocer su palabra. En el libro de Jonás capítulo 3 y versículos 10 nos contesta acerca de esta pregunta. Cuando Dios envió a los ninivitas un mensaje de amonestación, ¿cómo mostraron ellos su arrepentimiento? ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver cómo los ninivitas, los de la ciudad de Nínive, mostraron su arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Ok, Jonás capítulo 3 y versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué hicieron ellos? Se convirtieron, se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. O sea, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer a la ciudad de Nínive y todos sus moradores. Y dice, y la palabra de Dios, Jonás capítulo 3, verso 10, al final dice, y no lo hizo. Que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a la ciudad, porque eran muy malos, eran muy pecadores delante de Dios. Y Dios les trajo un mensaje por medio del profeta Jonás, y les trajo la amonestación y también las consecuencias si no se arrepentían, qué iba a suceder con ellos. Pero ellos se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal, Dios que les había prometido y no lo hizo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos arrepintamos de nuestro mal camino, que tomemos como ejemplo a las personas de la ciudad de Nínive, y así Dios no hará mal con nosotros. Por eso arrepentirnos y cambiar nuestra vida, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que Dios sea nuestro principal tesoro, Dios sea lo más importante, que Dios sea siempre nuestro primer trabajo, nuestra primera responsabilidad cada mañana al despertar, buscar a Dios en oración, buscar por medio de su palabra. Eso es lo muy importante. Ok, ¿qué guía a los pecadores al arrepentimiento? Vamos a ver qué es lo que guía al pecador al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, su benignidad, de que Dios es muy bueno, misericordioso, porque la misericordia de Dios es para siempre. Dios siempre es bueno, pero muy bueno. Y eso es lo que a nosotros nos guía al estudiar su palabra, al guiar de cómo es misericordioso, cómo nos da nuestro pan diario, nuestra agua, nuestro trabajo, nuestra salud. Cuida a nuestra familia, nos cuida a nosotros. Todo eso nos hace ir también al arrepentimiento, reconocer que nosotros somos malos y solamente Él es el que es bueno. Bueno, que Dios bendiga su santa palabra. Hemos estudiado acerca del arrepentimiento.
que te hayas podido quedar hasta el final del video y te hayas, o sea, podido encontrar con Jesús, que hayas sido bendecido por medio de su mensaje, de su palabra, de lo que hemos leído. Porque Dios siempre está en cada reunión, en cada estudio. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y lo tengo claro y lo creo que Él ha estado aquí con nosotros. Bueno, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que así te llegue siempre un estudio, y que compartas a todos aquellos que no lo conocen, ya que todos nosotros somos responsables ante Dios de llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Así que cuídate mucho. Adiós.